En un tiempo donde todo parecía perdido, donde la esperanza se había evaporado como el rocío al sol, un hombre fue llevado por el Espíritu de Dios a lo más profundo de la muerte, para presenciar lo imposible. Un valle lleno de huesos secos, una nación totalmente quebrada, un profeta obediente en medio de la desesperanza, y un Dios que aún habla a los muertos. ¿Puede volver a vivir aquello que ha muerto por completo? ¿Puede un pueblo destrozado levantarse otra vez como un ejército? Hoy, en Historias de Fe, viajaremos a través del tiempo hasta encontrarnos cara a cara con uno de los momentos más sobrenaturales de la Biblia. Cuando el profeta Ezequiel contempló con sus propios ojos el poder de Dios levantando vida desde la muerte. Si este contenido despierta tu espíritu, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias de Fe. Activa la campanita y acompáñanos en cada relato que enciende la llama del alma. Prepárate, porque estás a punto de entrar en el Valle de los Huesos Secos. La historia no comienza en gloria, sino en derrota. El templo de Jerusalén, la joya de la fe de Israel, había sido reducido a polvo. Las murallas fueron derribadas. Las calles, antes llenas de cantos y ofrendas, se convirtieron en senderos de humo y sangre. El enemigo babilonio, liderado por Nabucodonosor, había arrasado con todo. Y junto con los escombros del templo, también se llevó la esperanza de un pueblo elegido. En medio de esa tragedia, vivía un hombre. No era rey, no era soldado, era sacerdote. Su nombre, Ezequiel, hijo de Buzi, descendiente de Leví. Había nacido para servir en el templo, pero ahora no había templo donde servir. Tenía 30 años, la edad en que, según la ley, un sacerdote comienza su servicio ante Dios. Pero en vez de incienso, lo que había frente a él era esclavitud. En vez de la casa del Altísimo, ahora vivía entre exiliados, cautivos, heridos, desconsolados, a orillas de un río extranjero, el Quebar, un canal de Babilonia. Allí, día tras día, Ezequiel miraba el cielo, no con resignación, sino con hambre espiritual. Sabía que, aunque Jerusalén había caído, Dios no había dejado de ser Dios. Y un día, el cielo se abrió. No fue una visión común, era gloria pura. Aparecieron seres vivientes, ruedas dentro de ruedas, relámpagos, fuego resplandeciente. Y por encima de todo, un trono. Y sobre el trono, una figura como de hombre, envuelta en fuego, rodeada de un resplandor como el arco iris en un día de lluvia. Ezequiel cayó sobre su rostro, y allí, en tierra de esclavitud, Dios le habló. Lo llamó. Le dijo: Hijo de hombre, yo te envío a un pueblo rebelde, duro de corazón, que no me ha escuchado. Pero tú les hablarás mis palabras, quieran o no oír. Dios estaba levantando a un profeta en medio del exilio. No en el templo, no en el trono, sino en el polvo de Babilonia. El profeta que nacería del dolor, hablaría con fuego y caminaría con el poder del Espíritu. Pasaron días, semanas, quizás meses. Ezequiel hablaba al pueblo. Sus palabras eran como martillo que quebranta la piedra. Denunciaba la idolatría, la injusticia, el abandono del pacto. Y aunque muchos cerraban sus oídos, él no se detenía. Una mañana, mientras el cielo aún se teñía de tonos rojizos por el amanecer,
la misma fuerza que lo había tocado antes regresó. Era el Espíritu del Señor. No vino como un susurro, sino como una tempestad que lo rodeó y lo levantó. Ezequiel fue llevado, no con sus pies, sino con su espíritu. No era un sueño, era una visita sobrenatural a lo eterno. Sus ojos se abrieron en un lugar imposible, un valle inmenso, silencioso, desolado, lleno de huesos secos. El viento soplaba con un gemido extraño. No había árboles, no había vida, solo polvo y huesos, cientos, miles, innumerables, cráneos, costillas, fémures, esparcidos como si alguna guerra olvidada los hubiera vomitado sobre la tierra. Ezequiel caminó entre ellos. Sentía el crujido de los huesos bajo sus pies. Algunos estaban partidos, otros blanqueados por el sol. No eran cadáveres recientes. Estos huesos llevaban años allí, quizás siglos, y la sensación que invadía su espíritu no era de temor, era de misterio. Entonces, la voz tronó desde los cielos. «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Ezequiel se detuvo. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Vivir? ¿Acaso hay vida después del olvido más absoluto? Miró a su alrededor. No había ni una chispa de posibilidad humana. Y sin embargo, respondió con sabiduría: «Señor Jehová, tú lo sabes». Dios no lo llamó para especular, lo llamó para obedecer, y vino el mandato celestial. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. El profeta respiró hondo, abrió sus labios y habló. No con su autoridad, sino con la del Creador. Las palabras fueron lanzadas como flechas, volaron sobre el valle, y entonces la tierra tembló. Primero fue un susurro, un leve crujido que recorría el suelo, como si los huesos despertaran de un largo sueño. Ezequiel se quedó inmóvil, observando cómo la palabra de Dios rompía el silencio ancestral del valle. El ruido creció, se volvió un estruendo, como si miles de piezas de cerámica chocaran entre sí. Los huesos comenzaron a moverse, uno a uno. Por orden divino, se buscaban, se atraían, se unían, hueso con su hueso. Cráneos rodaban hasta colocarse sobre columnas vertebrales. Costillas flotaban en el aire hasta encontrar su jaula torácica. Lo que era caos comenzaba a tomar forma. Las figuras humanas emergían desde la nada. No eran solo esqueletos. Venas, tendones, músculos empezaban a cubrir cada estructura. Luego la piel, luego el rostro. Una multitud inmensa se levantaba ante los ojos asombrados del profeta. Pero aún había un detalle. Estaban de pie, pero sin vida. No respiraban, no hablaban. No brillaban sus ojos. Eran cuerpos, sin aliento. Entonces, por segunda vez, Dios habló. Profetiza al Espíritu, profetiza, Hijo de hombre, y di al aliento, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel, ya acostumbrado a la obediencia sin lógica, levantó su voz. Su proclamación atravesó los cielos, y desde los 4 puntos cardinales el viento comenzó a soplar. No era viento natural. Era el mismo soplo que Dios usó al crear a Adán. Era el aliento de vida. Entró en cada cuerpo. Y como si una chispa encendiera un fuego, los ojos se abrieron, los pechos se alzaron con su primer respiro, las piernas se afirmaron. Un ejército completo, poderoso, incontable, se puso de pie. Ezequiel tembló, no por miedo, sino por gloria. Y Dios le dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se secaron,
y pereció nuestra esperanza. Por tanto, profetiza y diles: He aquí, yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras tumbas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Era más que una visión, era una promesa, un mensaje para una nación en ruinas, una profecía para todo aquel que se siente muerto por dentro. Porque cuando Dios habla, hasta los huesos secos viven. El viento soplaba. No era un viento cualquiera. Era el ruaj, el aliento, el espíritu mismo de Dios, surgiendo desde los cuatro confines de la tierra como un ejército invisible, obedeciendo la voz del Altísimo. El aire cambió. Lo que antes era un valle de silencio y muerte, ahora se estremecía con el soplo del cielo. Ezequiel, aún de pie en medio del milagro, sintió ese aliento pasar por su rostro. Era cálido, vivo, sobrenatural. Lo sintió penetrar en lo profundo, como si atravesara carne, alma y espíritu. Cada cuerpo en el valle recibió ese aliento como si fuera el primer respiro de un recién nacido. Y sucedió lo impensable. Los ojos se abrieron, los corazones comenzaron a latir, las manos se movieron, los pies se afirmaron. Miles de cuerpos que hace instantes eran esqueletos olvidados, ahora respiraban como una sola unidad. El valle, antes campo de muerte, se había transformado en un campo de gloria. Se pusieron de pie, uno tras otro, ordenados, firmes, encendidos por una nueva vida. No eran simplemente sobrevivientes, no eran solo cuerpos reanimados, eran guerreros, portadores de una promesa, testigos vivientes del poder creativo de la palabra de Dios. Ezequiel miraba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lágrimas no de dolor, sino de asombro, porque lo imposible había ocurrido. Porque Dios, una vez más, había hecho lo que ningún hombre podía hacer: traer vida donde solo había huesos secos. Entonces, la voz de Dios volvió a él, ya no como trueno, sino como susurro glorioso. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras tumbas, y os traeré de nuevo a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras tumbas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, he hablado, y lo haré, dice el Señor. Aquella visión no era solo una promesa para una nación en exilio, era un mensaje eterno. Un mensaje para todo aquel que ha perdido la fe, para toda alma que cree que su historia terminó, para todo corazón enterrado bajo la culpa, la vergüenza o el olvido. Cuando Dios sopla, todo puede resucitar. Cuando Él habla, los huesos responden. Cuando Él llama, hasta lo que el mundo declaró muerto, vuelve a la vida. El sol comenzaba a elevarse sobre el valle, iluminando aquella multitud que parecía salida de las páginas mismas de la creación. No eran solo cuerpos animados, eran el símbolo vivo de la restauración, un ejército no de armas o guerras, sino de esperanza y promesa. Ezequiel contemplaba con reverencia. Estos hombres y mujeres no eran simplemente el pueblo de Israel restaurado físicamente, sino el renacer del pacto divino. Cada uno tenía una historia marcada por el dolor, la pérdida y el exilio, pero ahora se levantaban transformados, revestidos por la gloria del Espíritu Santo. Este ejército era la viva representación del poder de Dios para cambiar destinos. Donde antes solo había huesos secos y muerte, ahora había vida, fortaleza y propósito. El pueblo que se había sentido abandonado y olvidado, ahora era una fuerza viva destinada a cumplir un propósito eterno.
La visión era clara. Dios no solo prometía la restauración física, sino espiritual. No solo traer la nación de regreso a su tierra, sino devolverle su identidad y su fuego. La esperanza, que parecía perdida para siempre, era ahora una llama que ardía en cada corazón. Ezequiel entendió que este era el mensaje para todas las generaciones futuras, que sin importar cuán quebrantados estemos, cuán profundas sean nuestras heridas, Dios tiene el poder de levantarnos. Que el Valle de los Huesos Secos no es solo un valle en Babilonia, sino un lugar dentro de cada alma, esperando el soplo divino. La invitación estaba hecha, la promesa estaba escrita, y el llamado era claro: levantarse, caminar y vivir. Porque el Dios que resucita huesos secos nunca abandona a sus hijos. Después del milagro del valle y la promesa de vida nueva, la visión de Ezequiel continuó revelando el destino glorioso de aquel pueblo renacido. No bastaba con levantarse del polvo, ni con el aliento de vida. Había un llamado mayor: regresar a la tierra prometida, al lugar donde todo había comenzado y donde todo debía renovarse. La tierra prometida no era solo un espacio geográfico, no era solo montañas, ríos y ciudades. Era el símbolo vivo de la comunión entre Dios y su pueblo. Era el hogar donde el pacto se sellaba, donde el altar ardía, donde la presencia divina residía. Ezequiel vio en su visión cómo aquel ejército de huesos secos, ahora vivificados, caminaba hacia esa tierra con una determinación férrea. Pero no era un regreso fácil ni sin obstáculos. A lo largo del camino, enfrentaban dudas, recuerdos de fracaso, miedos que querían detenerlos, como sombras acechando en el horizonte. Sin embargo, la voz de Dios resonaba fuerte dentro de cada corazón. Yo soy el que os redime, yo abro camino donde no hay camino, yo hago fértiles los desiertos y florecer las piedras. La tierra prometida se redimía también con la restauración del pueblo. Como una novia vestida para su esposo, la tierra misma respondía al llamado divino. Ríos secos comenzaban a correr, valles antes áridos se cubrían de verdes pastos, y el aroma de la nueva vida impregnaba el aire. Ezequiel comprendió que esta visión no solo era un mensaje para Israel, sino para cada persona que ha sentido que su vida está en ruinas. La tierra de nuestras promesas puede estar llena de heridas, pero Dios es capaz de redimirla, de traer abundancia y restauración a cada rincón de nuestro ser. Porque el Dios que levanta huesos secos es el mismo que abre las puertas de la tierra prometida para sus hijos. Mientras el ejército de Israel avanzaba hacia la tierra prometida, la batalla más grande no estaba solo en el territorio físico, sino en el alma de cada hombre y mujer. El exilio, la guerra y la desesperanza habían dejado cicatrices profundas, heridas invisibles que solo el Espíritu de Dios podía sanar. Fue entonces cuando Ezequiel tuvo una nueva revelación. No solo vería huesos secos levantarse, sino que el Espíritu mismo descendería para consolar, fortalecer y renovar cada corazón herido. El Espíritu, el Ruaj, no es solo viento o fuerza, es la presencia viva de Dios que mora en quienes creen. Es quien guía, da valor y sostiene en las pruebas más duras. En su visión, Ezequiel vio cómo el Espíritu se posaba como una suave brisa, acariciando las almas, trayendo paz donde había tormenta, esperanza donde había desesperación. El Espíritu habló a cada persona, susurrando palabras de ánimo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque mi poder te sostiene.